Namaskar. Voy a hacer un vídeo complementario al anterior donde he hablado un poquito de esa relación entre las pandemias, un poco el recorrido histórico de las pandemias de la humanidad relacionado con la convivencia de los seres humanos con el reino animal y luego interpretándolo desde la perspectiva del yoga con los yamas y niyamas. Entonces, hay un par de cosas, un par de comentarios que he tenido charlas telefónicas con amigos y así, y me han preguntado. Entonces, voy a hacer una presentación de mí mismo. Yo ahora mismo llevo unos 8 años que ya soy vegetariano. No soy vegano, pero la verdad es que hace años que no consumo leche, pero si acaso un poco de yogur o de vez en cuando queso. Y, y huevos pues tampoco, hace años que no compro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces lo que nos ocurre, del vídeo anterior me han preguntado, eh, hay un montón de gente que me dice, o los típicos estudios que dicen que a los que somos vegetarianos o veganos nos falta la B12 o vamos a tener carencias de proteínas, etcétera. Y sí te adelanto, si hay personas que el vídeo anterior les ha gustado y están interesadas en indagar un poco en cómo es la nutrición celular, es verdad que no es un camino fácil. Yo llevo 8 años explorando, estudiando, investigando sobre la nutrición en general y lo que sí le digo yo a la gente es que puedes probar, que sencillamente el cuerpo humano regenera prácticamente todas sus células cada 21 días y lo que puedes hacer es tomártelo como si fuera un laboratorio y ver qué grupos de alimentos va bien con tu metabolismo y cuáles te pueden hacer sentirte o fatigado o con energía. ¿De acuerdo? Entonces puedes probar 3 semanas o 4 semanas para ir identificando qué grupos de alimentos dentro de los vegetales, si quieres poco a poco ir dejando el consumo de animal, pues vas experimentando. Entonces, yo con mis paneles, como siempre. Lo primero que les quiero introducir hoy es que en general hoy en día, en el presente, estamos en un periodo histórico donde hay muchísima información. Tenemos los ciudadanos las personas en general, mucho ruido informativo. La ciencia, hay estudios para A y para B. Elegimos un tema, emitimos una opinión y alguien va a dar una opinión con un estudio que avale A y alguien va a poder traer un estudio que avale B. Entonces, ¿qué ocurre? Yo observo esto y digo, mira, esta es mi apreciación personal. Yo creo que lo que nos pasa es que estamos sobreinformados, tenemos muchísima información en general, pero tenemos poco conocimiento. En mis clases de yoga yo explico que la diferencia entre información y conocimiento es cuando cuando un ser humano, a través de su experiencia personal, desarrolla el discernimiento, el pensamiento racional o crítico. Pero si no, mientras tanto, cuando hay estudios que avalan, y no es mi opinión, mi experiencia personal, lo que voy a hacer es vivir en el mundo de las opiniones y estaremos fuera, estaremos fuera de la comunicación benevolente de la que hablaba yo el otro día con Satya. Estaremos en el mundo de las opiniones. Yo opino, ¿y tú qué opinas? Y hacemos un poco, nos cuesta incluso tener un turno de palabra. ¿Se identifican con esto? Entonces, Satya, el uso benevolente de la palabra, también tiene que empezar que cuando vamos a expresar algo, ver desde qué lugar lo hacemos, si lo hago desde un sistema de creencias, información que he recibido desde niño, o si yo he experimentado por mí mismo algo y ya sé algo con certeza porque lo he experimentado y puedo tener unas conclusiones. En el tema que estoy tocando hoy, que es la alimentación y el medio ambiente, ir quizás cambiando el modelo de alimentación a escala planetaria, hay que hacer una planificación. Yo como vegetariano me lo planifiqué o nunca me lo planteé, solamente fue sucediendo gradualmente. Debemos dejar un espacio a la comprobación, a que llevamos toda la vida a lo mejor comiendo carne y esto va a llevar un tiempo. Entonces, corto plazo, me lo planteo, empiezo a experimentar. A medio plazo pasa, no sé, 6 meses, un año, vas viendo de tu cuerpo un laboratorio a ver qué estado mental te da ese grupo de alimentos, tus cambios, y luego ya a largo plazo se va a establecer los cambios que hayas creado. Vas creando hábitos, es lo que llamamos en el yoga crear un hábito. Entonces, lo que yo suelo observar en mis alumnos de yoga y en la gente, mis amigos, familia, mi sociedad, es
que las personas tenemos sobrepeso, es decir, estamos sobrealimentados. Ves a un montón de gente que tiene kilos de más, pero es que no nos han educado para estudiar nutrición o cómo funciona el metabolismo celular. El metabolismo es lo más importante. El metabolismo significa que de la ingesta calórica que hago, las enzimas, que son las proteínas más importantes que debemos consumir, degradan el alimento para sacar los nutrientes, los elementos de la tabla periódica que hacen falta en cada una de mis células y en los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en general, a ver si se identifican con esto, muchas de las personas de nuestra sociedad estamos sobrealimentados, incluso estamos con peso, sobrepeso, ¿verdad? Pero estamos desnutridos. Luego nos sentimos con muchos dolores en la columna, nos cuesta movernos, las articulaciones están cristalizadas y mentalmente estamos débiles. Tenemos ganas de llegar a casa y descansar en el sofá. ¿Se identifican con esta persona? Entonces, ¿qué ocurre? Que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. La mente humana, hemos sido educados de una manera, en un sistema de creencias, y nos cuesta llegar a las certezas, que como dije antes, a través de la experiencia personal. EP, experiencia personal. Entonces, mi experiencia personal con toda esta charla es que cuando empecé a experimentar, a mí me dijeron desde niño, y me educaron en casa, y mis padres son del norte de España, del País Vasco, imagínate la cantidad de pescado, carne, buena comida, que mis padres son las mejores personas del mundo, fueron las mejores personas del mundo, y querían alimentarme bien. Pero yo desde niño tenía la intuición de rechazar el pescado y la carne, no me gustaba mucho, pero al final haces lo que dice tus entornos, aprendes desde bebé y haces lo que dicen todos. Y si tu familia confías en ellos y tus padres les dijeron lo mismo desde los abuelos, entonces es una cosa que se traslada generación a generación. ¿Qué he hecho yo esta última década? Pues experimentar en mi propio laboratorio, en mi casa, en mi cuerpo físico y en mi cuerpo mental. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues no es fácil, pero he tenido que estudiar mucho sobre nutrición, metabolismo, es verdad. Pero ¿a que no te han puesto nada fácil en la vida? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende la mente humana si no es con el choque? Necesitamos obstáculos para luego superarlos y tener la experiencia propia que dije antes. Y así es como aprendemos en la vida. Pues esto es lo mismo, para yo cambiar mi forma de alimentarme y observar si realmente mi cuerpo se debilitaba, como decían muchos estudios, o si tenía carencias de vitaminas, como decían muchos estudios. Y luego he ido comprobando a lo largo de los años, porque ya son 8 años, no son 8 semanas, es mucho tiempo, que mis analíticas y mi estado físico y mental es mejor que nunca. Y yo voy a cumplir 45 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que probar, que hay que tener pensamiento racional. Yo no, al principio me creí todo, pero luego digo, voy a experimentar por mí mismo para ver qué sensaciones me da. Y he de decir que mi conclusión de mi metodología científica, de mi experiencia propia, es que estoy en el mejor momento de mi vida físico y mental y espiritual también. Entonces, el metabolismo, toda criatura viva, esto no es solamente para el ser humano, es aplicable a cualquier ser vivo. Básicamente hay 4 biomoléculas, no te voy a hacer ahora una charla grande, tampoco soy un profesional de ello, la verdad. Pero para entenderlo fácil, voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos 4 biomoléculas que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Y todo el mundo insiste en comer proteínas y no se dan cuenta que en realidad la proteína más importante que hace falta es esta, la enzima. Porque la enzima es lo que hace el catabolismo, que es la degradación, coger algo y sacarle energía. Eso es metabolizar algo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace que le da alimento al cerebro. Y somos mente, somos software más que hardware. Entonces entiendan que si te vas a preocupar de comer proteínas, las proteínas son ladrillos de las membranas celulares, etcétera. Pueden ser bloques. Esas a lo mejor no te hacen falta. A lo mejor te hacen falta, te puedes tener mucho contenido proteico en tu dieta y sentirte débil, como dije antes, porque a lo mejor no tienes enzimas. Y estas son las más importantes. Así que solamente te digo eso. Y otra cosa importante es que la gente, cuando comemos, es importante tomar el aparato digestivo, que es el segundo cerebro, como si fuera un ser inteligente. Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo. Es como una lavadora, nuestro metabolismo, nuestro aparato digestivo y los órganos, es como una lavadora y debemos, igual que el otro día decía, hacer una eficiencia medioambiental, que ahora voy a explicar algo sobre esto. Pues imagina que tu cuerpo, tu aparato digestivo, igual que en casa hacemos una eficiencia energética y nadie pondría la lavadora con un solo calcetín dentro, porque vas a gastar un montón de agua, detergente, etc., pues lo mismo, cuando ya tienes
cuando hayas hecho una comida fuerte, sea el desayuno o el almuerzo, cuando luego, entre horas, picoteas, imagina que coges una lavadora y le pones 2 calcetines. Eso es lo que ocurre en el metabolismo, en la digestión, cuando hacemos eso. Es como si le diéramos al botón de play a poner todo el centrifugado del programa y va a estar a lo mejor 2 horas en marcha o 3 y no lo vas a poder parar. Y eso es lo que ocurre con el picoteo y la gente no suele saberlo. Y es importantísimo. Con estos 2 consejos que te he dado, busca proteína que sea enzima para poder degradar las biomoléculas que consumes, las grasas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y proteínas. ¿De acuerdo? Y luego así haces una eficiencia en tu casa individual y de la casa individual pasamos a la casa de todos los seres humanos. Como decía el otro día, el medio ambiente y la tierra. Con este mensaje te transmito que si te haces vegetariano, no tienes por qué tener ninguna carencia nutricional. De hecho, es una dieta que beneficia en las dietas milenarias de toda Asia, de India y de China, de donde bajan los ríos del Tíbet y del Himalaya. No han tenido casi ninguna estadística de cáncer ni nada, ni de obesidad, hasta que se han relacionado con nosotros los occidentales. Lo empiezan a tener ahora porque copian nuestro modelo de vida, empiezan a ir al McDonald's y cosas así, que no lo han hecho durante miles de años. Y es difícil si viajas por allí que te encuentres con una persona obesa. Quien haya viajado por ahí se dará cuenta que esto es verdad. Y los índices de cánceres allí son muy, muy, muy bajos. ¿Y por qué? Porque las dietas milenarias de esos países han estado fundamentadas en la dieta vegetal. No digo que no comieran carne, pero no lo hacían como el eslogan nuestro de 2 veces a la semana, que no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para discernir que es verdad o no, prueba. Tienes un laboratorio, prueba. Satya, el uso benevolente de la palabra. Ahimsa, no dañar. Entonces, si esto lo experimento en mi propio cuerpo, con la charla del otro día dije que el mundo cada vez está más poblado. ¿Y qué ha ocurrido con Ahimsa que las industrias ganaderas han hecho? Porque también me han dicho, ¿no? Es que en muchos lugares hay vegetales, se cultiva la soja y eso también quita las selvas, hay que talar los árboles para poner los cultivos. Digo, y tienes toda la razón, es verdad. Pero ¿qué ocurre con Ahimsa? Que si la población mundial, que no para de crecer, esos vegetales se les diera a los niños que están naciendo, pues no habría hambre en el mundo, porque hay un excedente de comida incluso para tantísima gente que está naciendo.